que cuando leo esta historia me llama mucho la atención es la actitud de Jacob con su hijo. No eran solo un hijo, eran 12. ¿Y por qué Jacob tenía preferencia solo con uno? Y Jacob no tenía esa forma de cuidar el corazón de sus otros hijos, sino que mostraba más interés por uno, amaba más a uno, y no le importaba si los otros hermanos se ponían celosos o no. Aquí dice que lo amaba porque lo tuvo en su vejez, pero también hay otras razones por las cuales lo amaba. José era hijo de la mujer, de la esposa que José amaba más, que es Raquel. Entonces, vamos a ver acá que dice que José le hablaba a su padre de lo que la mala actitud que tenían sus hermanos. Otra razón más para que sus hermanos le aborrecieran. Entonces, esto nunca nadie va a aborrecerte si eres una persona normal, común. José no era normal, no era como del montón. José, aparte de que su papá seguramente lo amaba porque lo tuvo en su vejez, porque era hijo de Raquel, la mujer que él amaba. Pero en José había algo aún más especial que eso. Y era que José portaba algo especial que Dios había puesto en él. Y era un propósito. Y esto, aunque su padre y sus hermanos no lo entendían, lo aborrecían, pero había algo especial en él. Y sé que aquí hay muchos que son especiales, todos. Dios ha depositado algo grande en cada uno de ustedes. Y si el mundo se levanta en contra de ti, te aborrece, es porque eres especial. No eres del montón. Y entonces, me gusta mucho esta historia porque como joven y como cristianos en esta sociedad nos podemos relacionar con esta historia. Nos identifica porque en el mundo yo veo la historia de José y sé que José vivió como en la típica presión de grupo que nosotros hoy en día podemos vivir, siendo diferente entre sus hermanos, viviendo rechazo en su propia casa por sus propios hermanos. Y esto nosotros lo podemos vivir probablemente en nuestras casas, con nuestra familia, porque quizás somos cristianos, nuestra familia no, o porque somos cristianos y nuestros amigos no, y siempre va a haber alguien que nos va a rechazar. Algunos supuestamente nos pueden aceptar, pero no acaban de aceptarnos, porque no les gusta lo que portamos, no les gusta que hacemos las cosas diferentes a lo que ellos hacen. Ellos te invitan a la discoteca, te invitan a beber, te invitan a fumar, pero tú dices que no, porque no es lo que tú haces. Y por eso el mundo te aborrece. Pero una cosa que yo veo aquí que José, aún sintiendo el rechazo de sus hermanos, José no cambió su esencia. Y no podemos cambiar nuestra esencia por agradar a los demás, por agradar al mundo. Porque aunque somos como piezas de rompecabezas, nosotros no encajamos en esta sociedad. Jamás vamos a encajar en este mundo. Y por eso no debemos esforzarnos por agradar a otros, porque somos especiales. Y si algún día te han dicho que eres raro, extraterrestre, pues aleluya, ¿no? Bendita rareza. Sabemos que el rechazo es algo que le tenemos mucho miedo, ¿no? A nadie le gusta ser rechazado. O hay alguien que le guste sentirse rechazado, ¿no? A veces por miedo a ser rechazados cambiamos nuestra esencia. Hay personas que lo han hecho. Y no debemos cambiar quiénes somos. No debemos avergonzarnos de ser hijos de Dios, porque es mejor ser amigos de Dios y enemigos del mundo que ser enemigos de Dios y amigos del mundo. Bueno, hay otro punto acá que es muy importante, y es que cuando Jacob le dio la túnica a José, ¿alguna vez se han preguntado qué tenía de especial esa túnica? No era una prenda normal como, bueno, las típicas túnicas que solían usar los hijos de José, los hermanos y todo, ¿no? Esa era una túnica especial. Y estaba investigando y en diferentes versiones de la Biblia describen la túnica como, en la Reina Valera, la que nosotros normalmente usamos, la describe como una túnica de colores. Yo he traído esto, no es una túnica, ya lo
José es como una capa, pero vamos a simular que es una túnica. En la Reina Valera la describe como una túnica de colores. En otras versiones, como el hebreo original, la describe como una túnica manga larga. Pero no importa si es de colores o es manga larga, sino el significado que tiene. ¿Alguien lo sabe? En ese tiempo, solo las personas de la realeza utilizaban ese tipo de túnica. ¿Y por qué José, siendo el hijo número 11, por qué portaba esa túnica? Si alguien iba a gobernar, tenía que ser el mayor, o sea, Rubén. ¿Pero por qué José? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios te ha elegido a ti? Cuando mucha gente dice, no, pero es que tú no puedes. Cuando otra gente espera que otro mejor que tú, que aparenta ser mejor, lo haga. Pero los planes de Dios son diferentes. Dios no elige al que nosotros consideramos que es la persona que debe hacerlo. Dios elige al que Él quiere, al que está dispuesto a ser usado. Y si hay algún voluntario que pase por acá. A ver, Ingrid. Esta túnica para José representaba el amor de su padre, pero aparte de representar todo ese amor que su padre le tenía, simbolizaba algo más, y representaba el propósito de Dios para la vida de José. Lo cual, ahora no voy a hablar de José, hablaré de la vida de Ingrid. No conozco su propósito, el propósito que Dios tiene para ella, pero sé que es algo grande. Y esta túnica simboliza lo que Dios ha depositado en ella, pero al enemigo no le gusta. Al enemigo no le gusta lo que ella aporta, y por eso siempre va a usar personas que están más cerca de ella. Por ejemplo, puede ser su familia, sus amigos, cualquier tipo de persona, incluso hasta gente de la iglesia puede usar. Y entonces al enemigo no le va a gustar que ella lo aporte. ¿Y qué va a hacer? Decirle, tú no puedes, tú no lo vas a lograr, hay otros mejores que tú no tienes la capacidad para hacerlo, deja de soñar, no vas a llegar lejos. ¿Y qué hace el enemigo? Te quita la túnica y se acabó, diría el diablo, ¿no? Se acabó. Pero no, lo que Ingrid porta y lo que José portaba no estaba en la túnica. Esto era una simple representación de lo que ella porta. Aunque el enemigo ha intentado quitárselo, el propósito sigue ahí. Porque lo que Dios puso en ella está en ella, y para quitárselo tendrían que matarla. Pero Dios no lo va a permitir, así como no lo permitió con José. Gracias. El enemigo siempre va a intentar quitar del propósito. Pero aunque los hermanos de José, voy a hablar un poco más de la historia, que podemos ver más adelante que los hermanos de José intentaron matarlo. Le quitaron la túnica, lo vendieron como esclavo y lo sacaron de su tierra. Lo sacaron de la casa de su padre, donde él estaba seguro. Fue vendido a Egipto, se lo llevaron a Egipto como esclavo. Luego de ser esclavo pasó a estar en la cárcel por algo que él no había hecho. Pero en ningún momento Dios lo dejó. Y por eso es importante, cuando yo ponía el tema, decía sueños y propósitos en una misma dirección. Los sueños de José no eran sueños que él eligió, porque si él lo hubiese elegido, yo no creo que José se viera siendo un niño de 17 años viéndose como gobernador ante sus hermanos. No creo que él en su propio conocimiento lo hubiese hecho, pero fue Dios quien lo puso. Fue Dios quien lo eligió.
Y por eso es importante cuando nuestros sueños, porque sé que aquí hay muchos soñadores, que nuestros sueños siempre vayan de parte de Dios. Y yo sé que hay personas que tienen sueños tanto espirituales como materiales, quieres lograr cosas en tu vida. Y está bien, pero siempre presentemos nuestros sueños y nuestros anhelos delante de Dios, para que todo vaya directo al propósito. Porque si tú vas soñando una cosa y Dios te quiere para hacer otra cosa, lo único que vas a hacer es alejarte del propósito. Y no vas a lograr nada. José siguió el propósito de Dios, aunque él no entendía lo que estaba pasando. Pero él lo siguió. Y dice que Dios estaba con él en todo momento. Yo te voy a decir algo. Sé que aquí hay muchas personas que, si hoy estás aquí, no es por casualidad. Y no hablo de la iglesia Génesis, los de Villamicina están aquí porque el pastor los invitó, ¿no? Es broma. Están aquí porque, sí, porque el pastor los invitó, pero ahora mismo pudiste haber elegido estar en la playa con tus amigos, irte de fiesta o hacer algo más, disfrutar el verano. Pero elegiste estar aquí. Y no aquí en la iglesia, sino en la presencia del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque tú has sido llamado. Como lo hizo, como fue José. Tú has sido llamado y no estás aquí por una casualidad. Y no estás aquí en este mundo porque tu papá y tu mamá dijeron, bueno, quiero un hijo. Y llegaste, no. No estás aquí porque tu papá y tu mamá lo decidieron así. O hay personas que desde el vientre de su madre han recibido rechazo. Su mamá ha querido abortarlos porque según es el resultado de un error. Hay personas que han sido rechazadas desde pequeños. Hay personas que han sido abandonadas. No sé si aquí hay algún caso de eso. Pero déjame decirte algo. Si estás aquí es porque Dios te eligió. Si estás aquí es porque Dios tiene un plan diseñado para ti. Desde el vientre de tu madre Dios te eligió. Y aunque no sea tu sueño, quizás tú soñaste con otra cosa, pero Dios lo cambió. Dios dijo, no, yo te quiero para esto. Te quiero para que me sirvas. Y a veces cuando Dios dice no a nuestros sueños, nos frustramos. Pero fuiste diseñado para algo más, para lo grande, para el reino. Y yo quiero contarles algo que me pasó y hoy que estoy acá y los veo a todos ustedes me viene a la memoria, ¿no? Que realmente yo no esperaba que estuvieran todos. Esperaba algunos 5 como siempre vienen acá. Pero cuando veía que llegaban todos, esta es mi primera vez hablando en una reunión de jóvenes, o sea, es mi segunda vez, pero frente a un grupo de jóvenes es la primera. Y cuando miraba que llegaban todos, me vino un sueño a la mente. Hace 4 años, yo estuve apartada del Señor. 4 años más o menos. Estuve apartada del Señor. Y escogí un camino diferente, quizás no tan turbio como podríamos decir, pero estaba lejos del Señor. Y un día me levanté en la mañana y tenía un pensamiento en mi cabeza que yo no entendía. Yo me veía frente a un grupo de jóvenes hablándoles de la palabra, cosa que yo en mi persona no lo haría. Porque ¿cómo yo voy a pensar en eso si estaba alejada de Dios? Otra, que soy una persona muy tímida, que no me gusta hablar en público. Pero cada vez que pensaba en eso, había algo que ardía dentro de mí. Mi corazón ardía de pasión por eso. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué yo? Yo no me veo en eso. Pero realmente no es mi sueño, es el sueño de Dios para mi vida. Y aunque no fue mi sueño desde el principio, yo quiero vivirlo. Porque fue para lo que Dios me llamó, fue lo que Dios diseñó para mí. Y es lo que Dios ha diseñado para cada uno. Sé que todos tenemos un área diferente en la que Dios, algunos están en el grupo de alabanza, otros en la predicación, otros evangelismo, profético, hay muchas áreas. Pero es lo que Dios preparó para ti. Es la gran comisión. Todos hemos sido preparados para esto, en diferentes áreas, pero al final es lo que Dios quiere para ti. Es su sueño. Y debemos estar dispuestos a vivirlo. Y hablando de José, ¿no? José sufrió mucho, pobre.
pero realmente ese era el propósito. Cuando José estuvo en la cárcel, tuvo la oportunidad de conocer a 2 personas más que estaban ahí, a 2 presos del faraón, donde ellos tuvieron un sueño cada uno. Y ahí es donde Dios le permite a José interpretar esos sueños. Y me da mucha risa porque cuando José interpreta el sueño del copero, le dice: acuérdate de mí cuando estés frente al faraón, dile que me saque de la cárcel. José no quería estar ahí, pero cuando vienen pruebas y problemas a nuestras vidas a raíz del propósito, no queremos estar ahí. Pero es una forma de que Dios nos prepara para llegar al lugar donde Él quiere que lleguemos. Dice que pasó 2 años y el copero se olvidó de José. Cuando llegó el día en que el faraón tuvo 2 sueños, no había nadie que lo interpretara, después de 2 años. Y ahí es donde el copero se acuerda de que había un muchacho en la cárcel que interpretaba sueños. Y ahí es donde entra el propósito de Dios en escena. Llaman a José. José interpreta los sueños del faraón. Y ahí es donde el faraón decide que José va a gobernar. Va a ser el segundo más grande en Egipto. Y ahí se completa el sueño de Dios para José. Después de todo un trayecto difícil donde sufrió, donde lo pasó mal, lloró, al fin José cumple su sueño, el sueño que Dios ya lo había llamado. No importa cuánto difícil se ponga el camino, no importa que te rechacen, no importa que el enemigo se burle de ti. Recuerda que aunque el enemigo intente matarte, el propósito seguirá. Porque Dios va a ir contigo a donde quiera que tú vayas. Él va a cuidarte y te guiará a cumplir su voluntad. Bueno, esto ha sido todo, así que el Señor les bendiga.